¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, es la quinta semana de sesión de clase con respecto al curso de razonamiento verbal. Bueno, el tema del día de hoy es un tema muy bonito, profesor. Tiene relación con la familia de palabras que habíamos hecho o habíamos realizado, con la separación, profesor, morfológica de la palabra, que también lo hemos realizado, ¿no? Y vamos a utilizar esos conocimientos previos para realizar la clase, en este caso el día de hoy. Entonces, profesor, ¿de qué va a tratar el tema del día de hoy para tercer grado de educación secundaria? Jóvenes, vamos a hacer en este caso términos excluidos, ¿no? Ahora sí, profesor, siempre lo que conocemos en nuestra vida se van a excluir cosas, ¿no? Porque no van a pertenecer a ese conjunto. Y para que pertenezca a un conjunto, tiene que compartir rasgos similares, rasgos semejantes, o tener algo en común, ¿o no? Sí, profesor. Yo me recuerdo, ¿no? Cuando estaba en colegio, había grupos de estudiantes que tenían una amistad según lo que ellos compartían o lo que tenían en común, ¿no? Profesor, por ejemplo, los que jugaban fútbol tenían un grupo de peloteros, ahí está, profesor. Profesor, los que eran buenos alumnos tenían un grupo de buenos alumnos, ¿no? Ahí está, profesor. Los Green Boys. Profesor, en este caso, no, profesor, también los que jugaban, ¿no? Los que gustaban ser gamer, en este caso, profesor, también tenían otro grupo, y así sucesivamente. Entonces, en el colegio mismo, ¿no? Ustedes han visto que se formulan grupos según cualidades en común que uno tenga. Y así, a las personas que no comparten esas cualidades o no tienen esas cualidades, se les excluye o se les excluye, ¿no? En este caso, solamente por dar un ejemplo. Eh, con ese caso, con ese criterio, vamos a avanzar pues la clase del día de hoy. Términos excluidos, ¿ya, jóvenes? Porque siempre va a haber, ¿no? Un conjunto de cosas que van a tener, profesor, algo en común. Lo mismo va a ser, pues, jóvenes, términos excluidos que tenemos que sacar, en, ¿no? Palabra, cosa o cualquier objeto que no esté relacionado con el conjunto en total. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, pues vayamos a resolver la clase del día de hoy, que vendría a ser, en este caso, términos excluidos. Profesor, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Para iniciar, ¿cuál va a ser nuestro objetivo que vamos a tener el día de hoy? Pues, jóvenes, de hecho, es desarrollar la capacidad de asociar términos según su campo semántico. También, profesor, es optimizar el uso del vocabulario para el uso contextual de las palabras. ¿Qué palabras debemos usar de acuerdo al contexto en que estamos, no, brindando? Profesor, por último, ¿qué objetivo vamos a tener también? Desarrollar lo que es términos excluidos. Desarrollar pues la habilidad de discriminar significados de un grupo de palabras. Un grupo que no va a compartir, ¿no? Algo en común para poder sacar o excluirlo de ese conjunto. Entonces, pues, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase, en este caso del día de hoy, iniciando con el campo, en este caso semántico. El campo semántico, habíamos dicho, es el grupo o es la agrupación de palabras que tienen semas comunes, o sea, semas son unidad mínima de significado, que se interrelacionan en torno a un mismo significado y asunto. A eso decimos un campo semántico. Profesor, hemos resuelto, ¿no? Familia de palabras que tenían y compartían algo en común. A esos jóvenes se le llama campo semántico, ¿no? Conjunto de palabras que van a tener semas comunes, ¿ya, jóvenes? O van a tener semas que van a compartir un significado o un asunto, ¿ya? Entonces, ¿qué son los semas? Pues los semas son unidades mínimas de significados, ¿no? A lo que nosotros llamamos, profesor, lexemas, ¿no? O también morfemas, en tanto derivativos y en tanto también flexivos, y ya lo hemos resuelto, ¿no? Cada sema pues tiene un significado mínimo,
Ya, jóvenes, todos temas tienen un significado, ¿no? Y le hemos dicho también en morfología. Entonces, profesor, a eso pues llamamos campo semántico. ¿Ya? Entonces, para poder iniciar bien claro el tema del día de hoy, tenemos que ver pues sobre el campo semántico. ¿Ya, jóvenes? El campo semántico son un conjunto de palabras que tienen algo en común o un significado común. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para iniciar, ¿no? Nuestro tema que vendría a ser pues término excluido. ¿Ya? Entonces, vayamos. Profesor, ¿qué tengo acá? Una llama, profesor. Es un mamífero, ¿no? Camélido doméstico propio del Ande, cuello largo y pelaje lanoso muy apreciado, ¿no? Por los campesinos y que se utiliza como animal de carga. Ahí está, profesor, llama. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Vamos a tener la vicuña, que también es un mamífero camélido de tamaño del macho cabrío, al cual se asemeja en la configuración general pero con cuello más largo y erguido, ¿no? Cabeza más redonda y sin cuernos, orejas puntiagudas y derechos y piernas muy largas. Pelaje largo y finísimo de color amarillento rojizo, ¿no? Y que vive salvajemente en manadas en los Andes del Perú y de Bolivia. Profesor Vicuña. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos también la alpaca, que es un mamífero camélido de la misma familia que la llama, propio de América y del Sur y muy apreciado por su pelo también, que se emplea en la industria textil. Y por último, profesor, tenemos, ¿quién es ese? El guanaco. El guanaco también es un mamífero camélido propio de los Andes, muy parecido a la llama, de la cual pues se diferencia en ser algo mayor. Entonces, profesor, con lo que les he dicho, jóvenes, y para iniciar la clase en este caso del día de hoy, ¿qué tienen en común la llama, la vicuña, en este caso la alpaca y el guanaco? ¿Se han dado cuenta en lo que di las definiciones de cada uno de ellas? ¿Qué tendrán en común cada uno de ellas? Profesor, ¿no? Todos estos van a pertenecer a la misma familia lexical, profesor, a la misma familia, ¿no? En este caso al mismo campo semántico, porque van a compartir rasgos comunes. ¿Y qué rasgos comunes van a compartir, profesor? Van a compartir que son camélidos, también son auquénidos, ¿no? Que poseen una lana para el uso, profesor, textil y que viven en la zona andina, en la zona del Ande, en las alturas tanto de Perú y de Bolivia, profesor. Entonces, son tres significados, profesor, que comparten, ¿no? Estos cuatro animales camélidos, ¿no? Auquénidos. En este caso, profesor, a eso vamos a mencionar, jóvenes, con términos excluidos. Son un conjunto de palabras que van a compartir algo en común. Por ejemplo, estos cuatro animales que estamos viendo comparten, ¿no?, en común que son camélidos, auquénidos, que poseen lana para su uso textil y que viven en la zona andina. Entonces, jóvenes, comparten rasgos comunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos excluidos? Vamos a sacar, vamos a quitar, ¿no? Palabras que no pertenecen a ese conjunto y que no comparten pues ciertas características que pide para que pueda estar dentro de un grupo, en este caso semántico. Entonces, profesor, si yo pongo tigre acá, no tiene nada que ver con los camélidos, con los auquénidos, ¿sí o no? Sí, profesor. Entonces lo voy a excluir porque no tiene nada para compartir. Entonces, jóvenes, a eso pues se le dice, en este caso, términos excluidos. ¿Ya? Entonces, bien, ¿no? Viendo este pequeño preámbulo, este pequeño consejo, vamos a dar inicio pues a lo que es el curso teórico. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué temas en comunes tienen todos estos que son camélidos, poseen lana para su uso textil y que viven en la zona andina? Entonces, profesor, dichos rasgos coinciden, determinan que estas palabras pertenecen a un mismo campo semántico. ¿A qué campo semántico, profesor? Yo puedo decir que todos ellos pertenecen, que son mamíferos camélidos. Entonces, profesor, ¿es el mismo campo semántico? Sí, ¿no? Entonces comparten el mismo campo semántico. Entonces, voy a decir mamíferos, profesor, camélidos. Ahí está, comparten el mismo campo semántico. Entonces, términos excluidos son palabras que van a compartir pues el mismo campo semántico, la misma lógica. ¿Pones? Entonces, vayamos. ¿Qué es, profesor, términos excluidos? Partamos pues por el origen etimológico del término excluido, pues viene de terminus, ¿no? De latín terminus, que significa en este caso palabra.
Y también, profesor, deriva del latín excludere, que es sacar algo o alguien de un conjunto o recinto, dejando el recinto cerrado para dejar afuera o rechazar. ¿Ya, jóvenes? Eso va a ser excluir. Se compone el prefijo, ¿no?, latino ex, de este movimiento de un interior o a un exterior, y el verbo claudere, que es cerrar o encerrar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pues, terminus es palabra y excludere, pues, sacar, quitar, ¿no? O rechazar o dejar afuera en este caso. Entonces, profesor, etimológicamente el término excluido, jóvenes, pues vendría a ser, ¿no? Término excluido significa pues excluir o extraer. ¿Qué cosa? Una palabra o un término de un grupo de palabras, profesor, que comparten o tienen rasgos comunes. Jóvenes, es excluir o extraer una palabra o un término de un grupo de palabras que comparten rasgos comunes. ¿Y qué palabra voy a sacar, profesor? Vas a sacar, quitar, ¿no? O rechazar, pues las palabras que no compartan los términos comunes, los términos lógicos o los términos semánticos que se quiere pues para formar un conjunto o en este caso una familia de palabras o un campo semántico. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, a eso pues vendría a ser, ¿no? En este caso, términos excluidos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, profesor? Definición. Profesor, en los términos excluidos, pues consiste en identificar la palabra. No tiene similitud ni relación semántica. Entonces, profesor, acá, ¿en qué consiste, profesor, los ejercicios de términos excluidos? Vamos a identificar, ya jóvenes, la palabra que no va a tener similitud y relación en ese grupo semántico o en ese campo semántico. Entonces, profesor, va a haber, por ejemplo, tengo llama, vicuña, alpaca, guanaco, puma. Entonces, profesor, todos pues son animales andinos, porque el puma también, profesor, vive en el Ande, en la sierra peruana. Pero bien, ¿no? Los demás vienen a ser camélidos, auquénidos, y el puma vendría a ser, pues en este caso, felino. ¿Ya, Juanes? Entonces vamos a sacar, profesor, identificamos esa palabra, ¿no?, que no tiene ninguna similitud y relación semántica. En eso, pues, consiste los términos excluidos. ¿Ya, jóvenes? Pues es un ejercicio de carácter lógico semántico, que consiste en excluir, ¿no? Como bien dice la palabra, sacar, excluir una palabra que no está comprendida en el mismo campo semántico propuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿facilito o no? Facilito, profesor, términos excluidos. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, dice, ¿no? Términos excluidos es aquella palabra que representa algo diferente, contrario o más alejado del campo semántico, definido por las bases o las demás alternativas. O sea, vamos a sacar, ¿no?, algo diferente, contrario al campo semántico. ¿Mejones? Por ejemplo, tengo gatito, tengo tigre, acá también tengo el león, tengo el lobo y tengo en este caso, el puma. Ahí está, profesor. Tengo gatito, tengo, profesor, el tigre, tengo el león, tengo el lobo y tengo el puma. A ver, les dejo un momentito. ¿Qué término o qué palabra o qué imagen debo excluir aquí? ¿Y qué cosa en común tienen todos estos animales? A ver, piensen. Con la definición y la etimología que les he brindado, a ver, les dejo un momentito, ¿no? E imagínense cuál podemos excluir. Muy bien. A ver, profesor, lo que vamos a excluir, ¿no? En primer caso, vamos a decir que todos son animales cuadrúpedos. ¿Cumplen el requisito? Sí, profesor, todos son animales cuadrúpedos. A ver, profesor, acá sería el gato, porque todos son animales salvajes y el gato es doméstico. También cumple ese requisito, ¿no? Muy bien. Entonces tienes que buscar así, ¿ya? Por lógica, profesor, ¿no? Y por campo semántico tenemos que buscar. Primer punto. A ver, profesor, ¿comparten algo en común? Sí, son animales salvajes, podemos decir. Punto número uno. Y el gato se puede excluir porque es un animal doméstico. Ya. Profesor, ¿son cuadrúpedos todos? Sí, son cuadrúpedos todos. ¿Qué más, profesor? Provienen de la familia de los felinos.
¿Todos provienen de la familia de los felinos? Sí, profesor, probablemente provienen de la familia felinos, pero ¿cuál no está dentro de este campo semántico? ¿A quién excluimos? ¿A quién sacamos? ¿A quién no tiene profesor, ese sentido del campo semántico? Ese carácter lógico que tiene que compartir cualidades similares en este caso. Entonces, profesor, lo que voy a excluir acá pues sería el lobo, profesor. ¿Por qué? Porque todos estos comparten el mismo campo semántico. ¿Qué campo semántico, profesor? Son felinos. Ahí está, profesor, son felinos. Y el lobo, profesor, no es felino, pues el lobo es canino. Viene de la familia de los cáninos. Entonces, profesor, lo vamos a excluir porque no está dentro del mismo campo semántico. A esos jóvenes llamamos término excluido. Por ejemplo, a ver, les dejo acá. Tono, módulo, compás, ritmo, armonía. Acá. Ahora peor. ¿Cuál vendría a ser, pues, el término que debo excluir acá? Música. Profesor, el término que debo excluir en este caso, pues, vendría a ser, profesor, módulo, porque módulo no tiene nada que ver con música. Música tiene tono, sí. Música tiene ritmo, música tiene armonía, música tiene compás, ¿no? Excepto la música que tú escuchas, obviamente, ¿sí o no? Profesor, mi reggaetón. ¿Tendrá todo eso? No, pues hay otras músicas que carecen de todas estas argumentos musicales, ¿no? Entonces, profesor, ahí está. Entonces, módulo, profesor, no estaría inmerso dentro de la música. Entonces, profesor, respuesta. El término que se excluye es módulo porque no cumple con las relaciones múltiples, ¿no? Entonces, profesor, tenemos que ver esa parte lógica, tenemos que pensar poquito qué palabra no coincide dentro del conjunto de palabras. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, ultimita, acá. Profesor, tenemos plátano, pera, piña, palta, fresa. El otro puede ser la cereza. Y el otro vendría a ser sandía. Y también tenemos un martillo. ¿Cuál debemos excluir? ¿Cuál no cumple, profesor, la misma carga semántica? ¿O cuál no tiene la misma característica? Profesor, la carga semántica o el campo semántico de todo esto vendría a ser pues frutas. Y lo que no comparte, no el campo semántico de frutas, pues vendría a ser el martillo. ¿Qué tiene que ser un martillo, profesor, en ese conjunto de frutas? Entonces no comparte las cualidades que tienen las frutas. Entonces lo excluimos, lo sacamos, profesor. A eso se le dice términos excluidos. ¿Ya, jóvenes? Entonces no hay que olvidarnos, no de esa manera. ¿Qué más tenemos, profesor? En este caso, clasificación de los términos excluidos. También, jóvenes, en este caso vamos a tener su clasificación de los diversos términos excluidos. Por ejemplo, profesor, tenemos, ¿no? Por sinonimia. Se excluye el término que no es sinónimo de los demás. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, va a haber ejercicios, ¿no? Que me van a dar una palabra y todo el conjunto y todas las alternativas van a ser su sinónimo. ¿Y qué, profesor, debo excluir? ¿No? Lo que no cumple, pues, con el requisito de los sinónimos. Por ejemplo, profesor, incriminar. ¿Y qué será, profesor, en este caso, incriminar? Bueno, pues es acusar a una persona de un crimen o de un delito grave. Entonces, profesor, acá tengo que buscar no todos sus sinónimos y tengo que extraer lo que no es su sinónimo. A ver, ¿qué será? Acusar, imputar, sindicar, inculpar, profesor. ¿Cuál será? ¿No? ¿Cuál será? Entonces, profesor, ¿cuál no cumple su sinónimo? Empecemos, pues. Acusar, ¿qué vendría a ser? Es igual, ¿sí o no? Atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, ¿no? En este caso, o una falta. ¿Ya? Entonces, sí vendría a ser profesor, en este caso, pues, ¿no? Su sinónimo. Ahora, ¿qué será, pues, imputar? ¿Será lo mismo, profesor, imputar? Es atribuir una responsabilidad de un delito a una persona. Ahí está, profesor. ¿No? ¿Qué más tenemos, profesor? ¿No? Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra sindicar. ¿Qué es sindicar, profesor? Sindicar, pues, jóvenes, es afiliar a un sindicato. Entonces, profesor, acá sindicar no tiene nada que ver con la familia de palabras, entonces lo vamos a excluir, ¿ya? Por no cumplir el requisito de ser sinónimo de la palabra
discriminar. ¿De jóvenes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Por afinidad semántica. Acá se excluye la palabra que no comparte el tema coincidente de los demás. Tema coincidente. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, tengo la palabra ático, ¿no? Profesor, ¿qué significa ático? Pues ático, jóvenes, es una habitación, ¿no? Que está debajo del techo, ¿no? Ahí está, profesor. En ese lado, hay unos techos, profesor, que tienen una forma triangular, ¿no? Y en esa forma triangular sobra un espacio, ¿no? De hecho, en, en la forma interna de un triángulo, en la parte interna, ¿no? Hay un espacio. Ese espacio que sobra en una casa y está en la parte más alta de una casa se llama ático, ¿no? Ahí está, profesor. Ático entonces vendría a ser pues algo alto, ¿no? Que no comparte. Entonces, profesor, acá, por la afinidad semántica, tengo que excluir una palabra que no coincide con los demás. Ático es un lugar alto, ¿no? Más alto, el lugar más alto, ¿no? De la casa, o el cuarto más alto de la casa, podemos decir, ¿ya? Ático. Ahora, ¿qué será copa, profesor? Pues Copa vendría a ser, pues jóvenes, en este caso también un lugar alto. ¿O qué vendría a ser Copa? Profesor, en este caso, pues Copa, ¿no? También vendría a ser un lugar alto, profesor, ¿ya? Entonces, profesor, eh, generalmente, pues, jóvenes, copa también le decimos vaso con pie, generalmente de vidrio, ¿no? Que sirve para beber líquidos, ¿no? También, profesor. O una bebida alcohólica también, profesor, que se sirve en un vaso, ¿no? Copa, ¿ya? Pero también, qué significados tiene, profesor? Copa, también puedo decir, pues, ¿no? La corona de una planta leñosa, árboles o arbustos, ¿no? Que son las ramas, las hojas y la estructura de un árbol, ¿no? La parte más alta también del árbol, ¿no? Que se extiende desde el tronco y principales tallos. La jóvenes, copa. Ahora, profesor, ¿qué será en este caso cima? ¿Qué será cima, profesor? Cima, en este caso, jóvenes, con C, ya porque hay dos tipos de cimas, si ustedes lo han visto, ¿no? Profesor, el cima con C es el punto más alto del monte, ¿ya? El punto más alto. Y cima con S, pues es cavidad profunda bajo la tierra, ¿no? Ahí está, profesor. Cima. Ahora, ¿qué vendría a ser cúpula? Entonces, profesor, ¿no? ¿Qué vendría a ser cúpula, profesor? Cúpula es una bóveda, ¿no? Una curvatura uniforme que se erige sobre una base circular y sección semicircular, ¿no? O también, profesor, un conjunto de personas, ¿no? O una organización, ¿no? Por ejemplo, puedo decir la cúpula de una banda terrorista. Ahí está, profesor. Cúpula. Ahí está. Pero también cúpula, jóvenes, se le dice a la parte exterior, pues, de un domo. ¿Qué es un domo? ¿Han visto las iglesias, no? Que tienen, profesor, en la parte alta unos edificios semicirculares, ¿no? Exteriores, ¿no? Profesor, es un elemento arquitectónico que se da, pues, en un espacio, ¿no? Poligonal, podemos decir, ¿ya? Y semicircular. Por ejemplo, estos cúpulas podemos encontrar en las iglesias, ¿no? En las partes altas de las iglesias. ¿Qué más tenemos, profesor? Por ejemplo, tenemos, profesor, sombrero. Sombrero, pues, es un objeto, ¿no? Que más o menos se atribuye, puedo decir que es una prenda de vestir que se utiliza específicamente para cubrir la cabeza, ya sea del sol o de frío, ¿no? Ahí está, sombrero, la parte alta también. Profesor, y coronilla es la parte más alta, ¿ya? ¿La parte más alta de qué? ¿De quién sería? De la cabeza, ¿ya, jóvenes? Parte de la cabeza humana, ¿ya? Entonces, profesor, a eso se le dice también coronilla, la parte más alta de la cabeza. Entonces, profesor, ¿cuál será el término que debemos excluir? Que no tiene una afinidad de significados. Copa es la parte más alta, ¿no? De un árbol. Cima es la parte más alta también de arbustos. Cúpula es la parte más alta, profesor, de una iglesia. Coronilla es la parte más alta, profesor, en este caso,
de una cabeza y sombrero es la parte más alta de que sí se usa en la parte alta de la cabeza, profesor, pero no guarda pues la afinidad semántica que tiene con el resto. Entonces, profesor, el término excluido en este caso vendría a ser pues sombrero. ¿Qué más tenemos? Profesor, tenemos de género especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. ¿No? Profesor, vamos a excluir, como dice, ¿no? eh, un término que no sea especie permaneciente, ¿no? De la premisa. Entonces, por ejemplo, profesor, instrumento. Entonces, profesor, género, especie, instrumento. Piano es un instrumento, violín es un instrumento, tambor es un instrumento, charango es un instrumento, guitarra es un instrumento. Entonces, acá, ¿cuál profesor excluiría en estos tipos de ejercicios? Instrumento. Profesor, piano, violín, tambor, charango, guitarra. Ahí está. ¿Cuál? Instrumento, dice. ¿Cuál, profesor, tengo que excluir acá? Y para excluir acá, profesor, es género especie. El género vendría a ser instrumento musical. Y, profesor, la especie, ¿cuál vendría a ser? El tambor, el piano, el violín, el charango, la guitarra. Violín, charango y guitarra, profesor, son instrumentos de cuerda. Ahí está, cumplen el mismo género. Tambor, profesor, es de percusión. Piano, profesor, en este caso también vendría a ser, ¿no? De viento. Entonces, profesor, ¿cuál sería acá el término excluido, profesor? A ver, les dejo pensando un poquito. ¿Cuál vendría a ser acá el término excluido? ¿Ya lo han pensado? ¿Qué vendría a ser, pues, profesor? ¿Qué vendría a ser, no, profesor, el término excluido? Bueno, jóvenes, ¿ya lo tienen? Muy bien, yo le puedo decir, profesor, el término excluido, en este caso, pues tendría a ser el tambor. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, profesor, tambor es un instrumento de percusión. El piano, profesor, todos, ¿qué familia comparten, profesor? Comparten, ¿no? Que son instrumentos de cuerda, porque el piano, jóvenes, pertenece pues a la familia de las cuerdas percutidas, es decir, que sus cuerdas emiten sonido cuando vibran al ser golpeados por un pequeño martillo o masillo tapizado de fieltro, ¿no? Entonces, profesor, piano es un instrumento de cuerda, ¿ya? Entonces, profesor, acá todo lo que el profesor comparten, todo el campo semántico que comparten son pues instrumentos de cuerda. Y tambor, profesor, no cumple esos requisitos. Entonces se excluye. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes. Por eso es razonamiento verbal. Tenemos que pensar un poquito. ¿Y qué será cogeneridad? Profesor, en la cogeneridad se excluye la palabra que no sea específica, ¿ya? Y que no pertenezca al mismo género de los demás. Por ejemplo, profesor, cedro, roble, eucalipto, pino y helecho. Entonces, profesor, veamos en primer lugar qué es una caoba, profesor. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué es una caoba? A ver, caoba podemos decir que es un árbol, ¿no? Profesor, más o menos caoba es de color blanco amarillento, ¿no? Que utiliza pues un árbol para producir madera, caoba. Ahora, tengo esa premisa, profesor, caoba es un árbol que se produce para producir madera, ¿no? Que se usa para producir madera, caoba. Ahora, profesor, el cedro, ¿tendrá el mismo objetivo? Sí, profesor, con el cedro también pues se usa, ¿no? Para poder producir, en este caso, madera. Jóvenes, ahí está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Roble. Roble también, profesor, sirve, ¿no? Para producir madera, ¿o no? Sí, profesor, también es un árbol. Eucalipto también es un árbol. Pino también, profesor. A ver, el hecho. Vamos a ver qué es el hecho. Profesor, el hecho son pues plantas vasculares sin semillas, ¿no? Cuyas características son hojas grandes y usualmente pinnadas y con prefoliación
circinida. Entonces, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es el hecho? El hecho, más o menos, jóvenes, es un arbusto, ¿ya? Es un arbusto. ¿Y para qué, profesor, se cría unos helechos? En este caso, pues, helechos también son adaptados a climas y a temperaturas hogareñas, ¿no? Puede ser, profesor, para, pues, fines estéticos en una casa, ¿no? Cuelgas tu helecho a la entrada de una puerta, he visto a muchos que cuelgan su helecho, ¿no? Entonces son, profesor, hierbas. Entonces, profesor, acá no guarda relación el helecho, porque todos son árboles que producen madera, menos el helecho, porque el helecho no tiene un tronco fuerte, profesor. Es solamente una planta, ¿no? Que tiene fines estéticos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos que ver todas esas cositas. Profesor, de causalidad. Se excluye el término que no representa la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. Entonces, profesor, ¿qué es causalidad? Se excluye el término que no presenta relación, dice, de causa-efecto con la premisa o viceversa. Desgracia. Entonces, profesor, tengo que ver. Mi causa es la desgracia. ¿Y cuál será mi efecto? Profesor, voy a tener pavor, voy a tener desesperación, voy a tener angustia, ¿no? ¿Qué más, profesor, en una desgracia? ¿Voy a tener grito o voy a tener un abrazo? ¿Cuál excluiría, profesor? Porque al momento de tener una desgracia tienes pavor, pavor es miedo, tienes angustia, tienes desesperación, ¿no? Entonces, profesor, ¿tienes grito? Profesor, grito. ¿Tú cuando estás en una desgracia gritas o no? Profesor, el grito es un alarido o un chillido agudo, ¿sí o no? Cuando hay una desgracia, sueles, profesor, de hecho, gritar a veces. Y un abrazo, profesor. Un abrazo pues es una muestra de amor o un saludo, ¿no? Entonces, profesor, de hecho, en la desgracia poco o nada se mira los abrazos. En este caso, profesor, excluiríamos los abrazos, porque más los abrazos es de felicidad, ¿no? Y no en este caso de desgracias. Entonces, profesor, una causa de desgracia pues sería pavor, grito, angustia, desesperación, pero debemos excluir el término abrazo. Entonces ahí tenemos que ver, jóvenes, de causa y efecto. ¿Qué más? Relación múltiple. Se excluye las palabras que no tengan ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Por ejemplo, barco, ¿no? Mira, relación lógica dice, solamente relación lógica. ¿Ya? Profesor, tiene una relación lógica. Barco tiene proa. Profesor, ¿qué es el proa? ¿Qué es la proa, profesor? Pues la proa en este caso vendría a ser la parte delantera, ¿no? De un barco. Jóvenes, ¿qué más? Profesor, mar, ya saben qué es mar, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué es buque, profesor? ¿Qué es buque? ¿Tendrá, profesor, una relación con barco? Pues buque es un barco grande, de dimensiones grandes, ¿no? Ahí está. Ahora, profesor, ¿qué es un iceberg? Iceberg es un bloque inmenso, pues, de hielo, ¿no? ¿Y qué es embarcación? Profesor, em, embarcación, más o menos, jóvenes, es una construcción de una flota, ¿no? Entonces, profesor, embarcación, en este caso, pues, vendría a ser todo tipo de artilugio capaz de navegar sobre o bajo el agua, ¿no? Embarcación, cualquier objeto que se navega en el agua. Entonces, profesor, ahora, proa, buque, embarcación, mar. Entonces, ¿cuál no tiene el sentido lógico en la premisa, profesor? Barco tiene proa, barco pues navega en el mar. Profesor, buque es un tipo de barco. Embarcación son todos tipos de barcos que navegan sobre el mar. ¿Y qué tiene que ver el iceberg, profesor? El iceberg como Titanic. Todo barco tiene un iceberg, profesor, para que lo hunda. En este caso no tiene mucho sentido. Pasa raras veces nada más que un barco suele encontrarse con un iceberg. En ese caso, pues, tendría, ¿no? Un iceberg, un bloque de hielo gigante, como ha pasado con la embarcación de Titanic, ¿o no? Ahí está, profesor. Entonces no tiene nada de sentido lógico, profesor, el iceberg en este conjunto de palabras, ¿no? Que tiene sentido lógico con barco. Iceberg no tiene nada lógico con barco. Entonces, pues, jóvenes, sería toda la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, ¿no? Sobre términos excluidos. Cualquier pregunta, recomendación o inquietud a través de la plataforma Zoom. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos más adelante.